Lo que el mercado está descontando es que los beneficios empresariales van a aumentar. Mi pregunta es, ¿cuál es el ciclo espejo al que estamos viviendo ahora? Pues yo diría que el más próximo fue el que vivimos en el año 99, en el año 2000, cuando teníamos un relato muy parecido que el que tenemos ahora, ¿no? E Internet va a ser el futuro. ¿Y qué pasó luego, años después? Que Internet fue el futuro. Pero paralelamente el Nasdaq se cayó un 80% y la gente que compró en el año 99 no recuperó lo que había invertido hasta el año 2013, 13 años después. ¿Estamos en la misma situación? Pues no tengo ni idea, ¿no? Porque si no me pondría corto y me forraría y no tendría que venir más al programa de Héctor, ¿no? Y nos decía por aquí nuestro amigo, dice, yo no veo muchas empresas en el Nasdaq sin beneficios. Esto es cierto, pero, y ahora me decís vosotros qué pensáis, la red flag de Nvidia también es lo que estaba comentando José, ¿no? Temas de márgenes de beneficios. Pero hay una cosa que no hay que olvidar, y es que en el año 2000, 2001, Microsoft también tardó 13 años en recuperar lo que valía en el 2000. Por lo tanto, y Microsoft nadie me dirá que era una mala compañía en el 2000-2001, que generaba muchos beneficios y siguió mejorando durante 13 años. O sea que simplemente se pagó un múltiplo excesivo y luego pues, se sufrieron las consecuencias en términos de inversión. La compañía seguía siendo igual de buena. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Bueno, pues por aquí con nosotros es un placer para mí tener a José Ruiz de Alda de nuevo en el canal y a Gustavo Martínez, este tándem fantástico, que ahora nos contarán que tienen que hacer cositas juntos de mucho interés para todos vosotros. Luego iremos a todo esto, pero estamos en una semana ultra clave con el dato de inflación, reunión de la Reserva Federal, PPI, no podía ser mejor semana para que os pasarais por aquí y comentar la actualidad de la economía, los mercados y la inversión. Así que muchísimas gracias a los dos, lo primero de todo, por venir aquí conmigo. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor, un placer, como siempre, por repetir aquí en tu canal. Pues vuestra casa ya lo sabéis, Gustavo lo sabe con más asiduidad, pero también es la tuya, José, que esperemos que sea la segunda, la tercera y vayamos ahí engrosando las participaciones aquí en el canal. Oye, para ir al grano, tenemos dato de inflación este próximo miércoles, que eso va a marcar también parte de la tendencia de lo que podamos ver por parte de la Reserva Federal. Quizás no tanto el IPC, pero es un indicador más, ¿no? Aunque la Fed sigue más de cerca el deflactor del PCE. Pero desde parte del consenso del mercado, yo cuando estoy hablando ahora con analistas de Wall Street, pues me estoy informando de cuál es el sentimiento. Parece que estos dos próximos datos de inflación, mes de mayo o correspondiente al mes de mayo, correspondiente al mes de junio, parece que va a aliviar un poco la inflación y quizá permita que la complacencia actual del mercado siga. No sé cómo lo veis vosotros, si os esperáis un dato del 0,1% mensual aproximadamente y que más o menos se mantenga la general anualizada en el 3,4, 3,3 estos dos próximos meses. ¿Cómo veis la inflación? ¿Veis un alto en el camino en este mes y en el próximo? Bueno, yo me arranco yo, ¿no? Por romper el hielo. A ver, la realidad es que hacer cábalas, ya sabes, Héctor, sobre cómo va a ser el dato de inflación, pues es prácticamente tirar una moneda al aire. Si sabemos que según cómo están viniendo los datos macroeconómicos, lo normal es que relaje un poco, aunque mira cómo ha salido el otro día el no farm payroll, el dato de nóminas no agrícolas, con esa creación de empleo muchísimo mejor de lo esperado, aunque luego si buceabas sobre el dato te dabas cuenta de que parte de los empleos que se habían creado pues eran a tiempo parcial, ¿no? Pero bueno, la realidad es que los bonos americanos, que son los que marcan el tipo de interés oficial del mercado, van por delante, ¿no? Y la curva de plazos está repuntando. El 10 años está prácticamente en el 4,90, el 2 años está en el 4,5, y esto no es sinónimo de que el mercado piense que hay un suspiro en la inflación, todo lo contrario, o sea, todo el que quiera prestar a la tasa libre de riesgo, tanto a 10 años como a 2 años, lo va a tener que hacer como mínimo al 4,5% y de ahí para arriba, dependiendo del plazo. Esto es sinónimo de que el mercado no se fía en absoluto de que el proceso de desinflación esté en marcha, ¿no? Así que, bueno, la realidad es que para mí si queremos jugar a esto de predecir lo que es el corto plazo, si realmente me tengo que mojar, lo que me gusta es fijarme lo que el mercado está diciendo, que es el que ha hecho el research previamente y no tanto lo que va a hacer la Reserva Federal, que probablemente se pliega a lo que diga el mercado, ¿no? José, desde tu punto de vista. Sí. Bueno, mi punto de vista, ya sabes, es un poquito más fundamental. O sea, que yo hago menos seguimiento de la macro a corto plazo, pero sí que hay una parte, la segunda parte que has comentado sobre la complacencia de los mercados,
que yo lo derivo por otro lado, ¿no? Digamos que los múltiplos, las valoraciones que vemos ahora mismo en el mercado son exigentes, entonces en nuestra opinión ya se está descontando un escenario positivo, ¿no? En el sentido de que la inflación pues siga, digamos que reduciéndose y por lo tanto los tipos vayan bajando, ¿no? Que es un poco lo que parece que el mercado espera y es lo que los números de las valoraciones de compañías individuales que vemos parecen indicar, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué va a pasar, lo que sí tengo la sensación es que el mercado ya descuenta lo más positivo, eso sí. Ahora que dices lo del tema de los tipos de interés, que es la segunda derivada del tema de la inflación, dices, ¿crees que los tipos es probable que empiecen a bajar? Pero claro, la Fed, según lo que descuenta también el mercado, apunta como poco a septiembre y con más certeza en noviembre, ¿no? La primera bajada de tipos de interés. Vosotros, desde vuestro punto de vista, ahora que tenemos esta reunión y demás, ¿pensáis que va a ser una bajada este año, como de maquillaje y vamos a ver, o va a haber más de una bajada? Yo lo que me vuelvo a repetir, ¿no? Héctor, lo que está diciendo el mercado de renta fija es que no va a haber nada más que como mucho una bajada de tipos de interés y que va a ser en noviembre. Eso es lo que están diciendo los bonos. Los bonos están cotizando, las TIR de los bonos están cotizando en máximos anuales. Cuando el Banco de Canadá ya ha movido pieza, ya ha bajado tipos de interés, también lo ha hecho lo propio el Banco Central Europeo, para mí en un claro movimiento político y muy poco económico. Es decir, un movimiento irresponsable, y yo creo que Estados Unidos no va a tener la oportunidad de bajar tipos de interés 2 veces ni de coña. Pero es que si vemos la cronología un poco, cómo empezó todo esto, en diciembre, fíjate si es complicado que nosotros podamos acertar cuando los propios comisarios de la FED lo que están haciendo es cagarla una tras otra vez, ¿no? En diciembre del año 2023 teníamos el famoso gráfico de dot plot que arrojó hasta 6 bajadas de tipos de interés por parte de los comisarios de la FED, que no son los analistas de un banco de Chichinabo, ¿no? Son los tíos que se supone que más información tienen, ¿no? Bueno, luego en marzo el dot plot arrojó 3 bajadas de tipos de interés. Ahora se está hablando de una o de 2, y hace poco se está hablando de una o ninguna. Es decir, que la realidad es que es prácticamente, yo diría, que imposible acertar qué va a pasar con la inflación. Por eso las TIR de los bonos son tan volátiles. Por eso hoy están cotizando al 4,5 en 2 años y hace poco estaba cotizando al 4,20. Porque es que el mercado segundo a segundo está descontando nuevas expectativas sobre lo que va a pasar con la inflación. ¿Cómo vamos a saber nosotros lo que va a suceder, no? Así que la postura inteligente es la que ha dicho José. Realmente, si te paras a pensar, ¿para qué vas a intentar predecir algo que es completamente impredecible y que además una serie de personas como son los comisarios de la FED, que se supone que tienen toda la información, no aciertan ni pagando? ¿Para qué 2 personas como nosotros vamos a dedicarnos a intentar predecir que algo tan completamente imposible como qué va a pasar con la inflación? Lo mejor es lo que dice José, ¿no? Vamos a estudiar las compañías, aquello que sí somos capaces de medir y más o menos inferir, y vamos a dejarnos de cábalas, ¿no? Sí, pero al margen del tema de y cómo van las TIRES, que obviamente es una clara referencia también para ver las expectativas de inflación, al igual que pues los estudios que publica la Universidad de Michigan, por ejemplo, de expectativas de inflación, que este viernes tenemos actualización y creo que va a ser muy importante también para ver ese camino y lo que está descontando el consumidor. Pero ya que habláis de compañías, mismamente las compañías también pueden descontar la situación de cómo está el mercado laboral, algo que sigue también muy de cerca la Reserva Federal. Este viernes tuvimos dato de empleo y hablando hace poquito con Edgar también en el canal, él decía que las compañías de consumo sí que empezaban a ver ciertos saltos en el camino, ¿no? Ciertas señales de que a lo mejor el consumidor estadounidense se lo está pensando. Esto también se está reflejando en las ventas minoristas. No sé si vosotros seguís algunas compañías de consumo o veis que hay algunas pistas en este sentido que pudieran estar apuntando a que todavía hay fortaleza, pero cada vez a menos, ¿no? Y que las intenciones de contratación de muchas compañías cotizadas en Estados Unidos están viéndose cada vez más mermadas a la baja. Vimos en el último dato de empleo, que Gustavo antes lo ha comentado perfectamente, que la mayoría del empleo creado, o la totalidad prácticamente, es a tiempo parcial y nada a tiempo completo. No sé si esto también lo veis a la hora de mirar las compañías, ¿no? Y los balances y lo que están presentando en sus forward guidance. No sé, José, si tú te quieres arrancar. Sí, sobre el primer punto que has comentado antes, que no he comentado nada, yo no sé lo que va a hacer la Reserva Federal, no sé si va a bajar tipos 1, 2, 3 o ninguna este año, pero sí que tengo claro que mientras la economía siga relativamente fuerte, tiene poco incentivo a bajarlo, porque bueno, hemos tenido una presión inflacionista fuerte y quizás está la parte de la financiación del Estado, quiero decir, de toda la parte de bajar un poco el coste financiero de la deuda americana, que esa parte sí, ¿no? Pero por otro lado es normal que ellos tengan pues cautela porque no tienen esa presión política
que se da en el caso de que haya una recesión fuerte, un gran aumento del desempleo, y entonces ya les fuercen un poco a bajar tipos, ¿no? Entonces me imagino que en ese sentido serán cautelosos y no tienen prisa, ¿no? Mientras la economía siga fuerte. Entonces, en ese sentido, entiendo que hay riesgos y por lo tanto no lo van a hacer hasta que no vean realmente que se debilita, ¿no? Y por otro lado, lo que comentas de consumo, sí que lo hemos visto en algunas compañías, por ejemplo, en algunas compañías que seguimos de consumo discrecional, de lujo y demás, se ve que ya están sufriendo. El comparativo de ventas de este año respecto al anterior ya es más débil y en general sí que estamos viendo que hay de hecho, si por ejemplo en el sector del segmento del lujo, pues para aquel que siga las compañías, pues desde Louis Vuitton o Kering o las diferentes compañías o Swatch Group, que es de la cual nosotros somos accionistas, pues sí que se ve que a nivel de ventas este año parece que va a ser más difícil que el anterior y sí que hay cierta presión, ¿no? Entonces, bueno, como todo, no todo el mercado está igual de caro, hay algunos segmentos en los que ya realmente las cotizaciones han caído fuerte. En el caso de lo que te comentaba, nosotros tenemos una compañía que es Swatch Group, el dueño de la marca Swatch, Omega, Black Pain, un segmento lujo y parte de no lujo, y la cotización ha pasado pues, de 300 y pico francos suizos a 188 que está hoy, para que te hagas una idea. Gus, respecto a las compañías que sigues tú... perdón, que te he cortado, José, pensé que habías terminado. No, eso, que había caído, pues una compañía que ha caído prácticamente un 40-50% y estamos hablando del segmento lujo, etcétera, aunque tiene muchas ventas en Asia también, que también le afecta a la economía china y demás, pero... Gus, respecto a las que sigues tú, ¿algo estás viendo? O ya no las que tengas en cartera, sino algunas que estés vigilando también, que estés observando los balances cómo están. A ver, yo creo que es obvio, ¿no? Tanto como dice José y como dice Edgar, ¿no? Que hay en el sector consumo, pues es normal que se empieces a ver contracciones en los múltiplos, ¿no? Teniendo en cuenta que llevamos ya mucho tiempo con los tipos de interés al 5,5%, que es muchísimo, ¿no? Y que el último dato de empleo americano, como hemos dicho, pues es creación de empleo subprime, no es empleo del bueno, ¿no? Entonces, lo normal es que hay una parte y hay un sector donde ya, no creo que ya sea cosa de ahora, sino de hace meses, empiezas a ver múltiplos que son, bueno, pues atractivos, ¿no? O empiezas a ver compañías que no tienen nada que ver cómo está cotizando el mercado, ¿no? Lo que está claro es que en general los índices, pues no parece que estén baratos, ¿no? A un múltiplo de 22 y teniendo en cuenta que no hay prima de riesgo por estar invertido en renta variable, pues si tienes una tasa libre de riesgo que te está pagando a 10 años un 4,5% y la bolsa te está dando prácticamente un 4,5%, pues de una manera, no sé, muy ambiciosa tienes que justificar esos beneficios empresariales a futuro como para que esa anomalía no parezca una anomalía, ¿no? A priori, yo creo que en general la renta variable, sobre todo los índices, está cara, ¿no? Y es normal, en un proceso de inflación donde la gente necesita estar invertida, pues es normal que se vayan los índices, ¿no? Así que no parece que ahí haya valor, ¿no? Así que bueno, yo sigo en mis 13, ¿no? Héctor, donde he dicho Diego, pues sigo diciendo lo mismo y pienso que las mineras siguen siendo una oportunidad histórica con su alta volatilidad. Ahora mismo estamos viendo que están corrigiendo, con Barrick que está en torno a los 16 y pico. Pero bueno, es lo que tiene la volatilidad, ¿no? Que ofrece siempre una oportunidad de compra a largo plazo, pero que al corto plazo es muy tediosa y pesada, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, el largo plazo es lo que tiene, ¿no? Que tienes que aguantar. Sí, ahora vamos a temas de oportunidades y todo esto, pero antes quiero como cerrar el tema global de mercados y ya que lo has mencionado, Gus, también se lo pregunto a José, que antes has comentado también el tema de cómo están las valoraciones. ¿Te parece sostenible esto en el tiempo, teniendo en cuenta que estamos hablando de que el S&P 500, el 35% del índice son las 10 compañías más grandes? Es el nivel de concentración de mercado más alto de la historia, o no se veía desde la crisis o desde antes del crash del 29. Esto suena como muy grandilocuente, pero es un dato, punto, no tiene más y es la realidad. Claro, ¿esto es sostenible en el tiempo que tengamos esta concentración tan alta de valores? Que la última vez que vimos una concentración tan elevada fue post-COVID, ¿no? Con el rebote justo posterior y el rally elefantiásico que se produjo después de salir del confinamiento. No sé si este rally le queda mucho camino para expandir, ¿no? Y aumentar y que las grandes sigan ocupando tanto nicho. No sé cómo lo ves tú, José. Sí, a ver, yo
yo creo que es una cosa que es importante que la gente que nos escucha entienda, es que para que una acción o un índice suba, puede subir por dos motivos. Uno, que se expanda aún más el múltiplo. O sea, si una compañía cotiza a 20 veces beneficios, pues con los mismos beneficios la gente está dispuesta a pagar un múltiplo mayor o exigir una menor rentabilidad y se vaya a 25 veces o a 30. Y la otra opción es que aumente los beneficios y que con el mismo múltiplo, al haber aumentado los beneficios, aumente la cotización y se mantenga el múltiplo, ¿no? Entonces, una de las dos tiene que pasar. Entonces, ¿cuál es el riesgo? En mi opinión, el mayor riesgo que hay en la bolsa a corto plazo, porque es verdad que a largo plazo en general se suele compensar, pero a corto plazo el mayor riesgo de la bolsa es comprar en múltiplos máximos y márgenes de negocio en máximos también, ¿no? Entonces, creo que la otra vez que estuvimos en tu canal comentamos algún ejemplo, como era el caso de Ferrari, en el cual pues estás pagando el múltiplo más alto histórico desde que salió a cotizar y en el mejor año de márgenes que ha tenido nunca la compañía. Entonces, claro, si cualquiera de esos dos sufre un poquito, pues lo normal es que las valoraciones sufran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en mi opinión? Que lo que dices tú, hay ciertos negocios que en mi opinión no son fáciles de conocer para la mayor parte de los inversores y claro, tenemos el pasado reciente de unas tecnológicas que han crecido muy fuerte, con unos modelos de negocio súper fuertes, con unas ventajas competitivas enormes y la gente, pues, en cierto modo, dice, bueno, estoy pagando un múltiplo alto, yo creo que la gente es consciente que los múltiplos pues, no tienen mucho más recorrido, entonces, obviamente, tiene que estar viendo recorrido a los beneficios. Entonces, la gente tiene que pensar pues, que el beneficio de Microsoft va a seguir creciendo al 15-20% en los próximos 5 años y lo mismo pues, con Nvidia, con Apple, etcétera. Pero en mi opinión, es verdad que también lo podía haber pensado hace unos años y me habría equivocado. En mi opinión, cada vez es más complicado estadísticamente, ¿no? Primero, por el tamaño que tienen. Segundo, porque lo que comentábamos, en el momento que haya una recesión, por ejemplo, cuando hablamos de consumo, de productos de consumo y hablamos de, pues también afecta a Apple, afecta a otro tipo de compañías. Entonces, hay un punto en el cual a mí me cuesta ver que crezcan a doble dígito los beneficios o los múltiplos. ¿No? No significa que no pueda pasar este año, pero que pase los próximos 3 o 4 años de forma continuada y digamos que el índice pueda seguir dando rentabilidades del 15-20% los próximos 4 o 5 años, lo veo realmente complicado, en mi opinión. Gus, ¿ves tú esto también, ese factor de riesgo que nos comentaba José? Bueno, yo el 95% de las veces estoy alineado con José, ¿no? Nos hemos formado juntos, nos gustan las mismas cosas y además somos personas sensatas las dos en casi todo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que creo es que lo que es una evidencia es que el Standard & Poor's 500 está cotizando a 22 veces beneficios y eso es un 4,5% de rentabilidad anual, lo mires por donde lo mires. Entonces, lo que dice José, si quieres, lo que el mercado está descontando en unos múltiplos tan elevados es que los beneficios empresariales van a aumentar. Mi pregunta es, teniendo en cuenta cómo tienes que analizar las compañías, ¿no? Y analizar los índices, que es fijándote un poco en lo que ha pasado en la historia y los distintos ciclos, ¿cuál es el más parecido? ¿Cuál es el ciclo espejo al que estamos viviendo ahora? Pues yo diría que el más próximo fue el que vivimos en el año 99, en el año 2000, cuando teníamos un relato muy parecido que el que tenemos ahora, ¿no? Yo recuerdo, en aquella época yo estaba en la universidad, pero el relato era clavado al que tenemos ahora, ¿no? Y era, Internet va a ser el futuro. ¿Y qué pasó luego, años después? Que Internet fue el futuro. Pero, paralelamente, el Nasdaq se cayó un 80%. Y la gente que compró en el año 99 no recuperó lo que había invertido hasta el año 2013, 13 años después, en el Nasdaq, ¿no? ¿Estamos en la misma situación? Pues no tengo ni idea, ¿no? Porque si no me pondría corto y me forraría y no tendría que venir más al programa de Héctor, ¿no? Pero la realidad, Héctor, es que al menos sí que tenemos paralelismos, ¿no? Y está claro que el que está comprando ahora mismo Nvidia y el que está comprando Standard & Poor's 500 es lo que está tirando de ese Standard & Poor's 500 es ese 10% de empresas que están muy ligadas a la inteligencia artificial. Y el relato es el mismo, el relato es la inteligencia artificial va a ser el futuro. Y probablemente lo sea, o suponga una revolución en la producción que nos lleva a una deflación brutal. Eso es potencialmente muy probable, pero también es potencialmente muy probable que paralelamente estés comprando un Nasdaq caro y te tires 5, 6 o 7 años para recuperar el retorno de la inversión, ¿no? O sea, no hay que descartar ningún escenario. Y es cierto que Nvidia, pues por ejemplo, que es una de las empresas, la empresa que más está tirando del S&P 500 y la que está llevando al Standard & Poor's 500 a 22 veces beneficios, pues ya es la empresa que prácticamente más capitaliza a nivel mundial. Y eso sí, en muy poco tiempo, yo creo que hay un exceso de soberbia por parte del mercado, ¿no? En esa capacidad impresionante de ver cuál va a ser el múltiplo de Nvidia a futuro, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial es un campo muy experimental y a la vez muy disruptivo, ¿no? O sea, no entiendo esa parte del mercado que tiene esa
esa especie de bola de cristal para jugárselo tanto y comprar estos múltiplos tan elevados, ¿no? Mira, aquí PDG, que es habitual del canal, ya sabía que esto iba a generar polémica con algunos de los que siguen habitualmente los programas. No pasa nada, ¿eh? Estos son debates sanos y para eso estáis. También los que estéis en YouTube, para que formuléis vuestros comentarios en relación a lo que estamos hablando. ¿Consideráis que esto puede parecerse al año 2000? ¿Se está gestando una burbuja? ¿No se está gestando una burbuja? Dejadme vuestra opinión ahí abajo en los comentarios, que yo los voy a leer atentamente y bueno, pues si dejáis vuestro like y os suscribís al canal si os gusta, yo encantado. Y nos decía por aquí nuestro amigo, dice, lo mismito era Terra, que no ganaba un duro, que Nvidia, que cada trimestre gana muchísimo más que el anterior. Yo no veo muchas empresas en el Nasdaq sin beneficios. Esto es cierto, pero, y ahora me decís vosotros qué pensáis, la red flag de Nvidia también es lo que estaba comentando José, ¿no? Temas de márgenes de beneficios. ¿Puede expandir los márgenes de beneficios de Nvidia al mismo ritmo que lo está haciendo hasta ahora? ¿Va a ser una empresa monopolística a lo largo de los próximos años? Ahí es donde tengo mis dudas. No que sea una mala empresa a día de hoy, no lo creo. El tema es la escalabilidad, ¿no? Que tiene su punto de acabarse, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis. No, sí, pero yo creo... Habla, José. Si no, el primer punto que le diría es, obviamente, Nvidia es una compañía espectacular que ha crecido en beneficios de forma brutal. Y yo, desde luego, no lo veía. Tampoco la conozco bien, que no la sigo especialmente, pero hay una cosa que no hay que olvidar, y es que en el año 2000, 2001, que yo no comparo necesariamente los periodos, aunque tiene alguna similitud, es verdad que hay alguna diferencia, pero es verdad que en el año 2001, 2001, Microsoft también tardó 13 años en recuperar lo que valía en el 2000, hasta el 2013, creo. Por lo tanto, y Microsoft, nadie me dirá que era una mala compañía en el 2000, 2001, que generaba muchos beneficios y siguió mejorando durante 13 años. O sea, que simplemente se pagó un múltiplo excesivo y luego pues, se sufrieron las consecuencias en términos de inversión. La compañía seguía siendo igual de buena. En ese sentido, ¿no? Y luego hay un punto que quería comentar, que hay una tabla que ahora mismo no... Si puedo, luego te la paso, Héctor, para que se lo pases a la gente que nos escucha en algún link. Hay una tabla que te dice que te analiza estadísticamente cuando el Standard & Poor's ha estado múltiplo, pues estaba a 20, pues qué rentabilidad de media histórica había dado después el año siguiente, los próximos 3 y los próximos 5. Y cuando el Standard & Poor's había estado en vez de a 20 a 15, ¿qué rentabilidad había dado? Y cuando había estado a 10, ¿qué rentabilidad había dado? O sea que en función del punto de partida de valoraciones, ¿qué rentabilidad de media históricamente en todos los periodos, de forma promedio, se había dado? Y hay una obvia correlación. Cuanto más barato está, normalmente en los años siguientes la rentabilidad es mucho más alta, ¿no? De hecho, en todos los múltiplos era positiva, excepto cuando has estado por encima de 20 veces beneficios, en los cuales la rentabilidad un año era negativa, a 3 era negativa y a 5 era plana, era 0. Y eso era cuando estabas por encima de 20 veces, que es el caso actual. Entonces, históricamente siempre ha pasado que cuando el Standard & Poor's está de forma permanente, pues a más de 20 veces un tiempo, los próximos años la rentabilidad es mala, lo cual es lógico, estás pagando más caro. Pero, entonces, para que eso no pase, que es lo que ha pasado históricamente y está demostrado en base a estudios matemáticos, no lo digo yo, pues tiene que haber algo muy diferente, que este periodo tiene que ser diferente a otros periodos de la historia. O sea, que esta revolución y estos beneficios de estas compañías tienen que ser crecer a un ritmo más rápido, de tal forma que eso que históricamente ha pasado no pase. Y para mí no es tan fácil verlo. Es verdad que ahora la gente ve la inteligencia artificial, el potencial en términos de productividad, como decía Gustavo, que puede tener esas herramientas, y la gente ve todo lo positivo, pero Internet no fue una revolución menor. Quiero decir, también se hablaba lo mismo de la mejora de la productividad a través de Internet, ¿no? En ese momento. No es comparable 100%, pero entiendo lo que estáis diciendo, ¿no? Es que íbamos en esa... Y luego, aquí no hay certezas, esto es probabilidades. Yo digo lo que creo que está más cercano a pasar. No significa que vaya a pasar 100%. Yo creo que está más cercano a pasar. Aquí que nadie se lo tome como un ataque, porque obviamente aquí nunca hay certezas. Pero obviamente el entorno es más arriesgado. Cuando tú estás comprando compañías que están en máximos de margen, o sea, que su beneficio está en el momento más alto del ciclo económico de media, y lo estás comprando encima a un múltiplo más alto, el riesgo es doble. Claro. Pero es que, mira, yo siguiendo un poco lo que ha dicho José, que es importante que la gente entienda que la bolsa son distintas probabilidades a distintos escenarios, ¿no? Es decir, yo también estoy de acuerdo con la persona que me dice que Nvidia vale pues otro 100% más, es decir, 6 trillones de dólares. Estoy de acuerdo, pero la probabilidad que le asigno a ese escenario es mucho más baja. O sea, nunca le asignas un cero absoluto a nada. Es decir, dentro de tu escenario de rango de posibilidades, por supuesto que Nvidia puede seguir creciendo y el Standard & Poor's 500, pero cada vez es más improbable, ¿no? Cuando algo está cotizando a 22 veces beneficios, tienes una renta fija que te está marcando un 5% de TIR, y no solamente por inflación, sino también por otros riesgos de crecimiento de la economía. Ojo, que si la economía decrece y nos vamos a un escenario de estanflación, la tecnología se va para abajo, y eso hay que tenerlo en cuenta en las valoraciones del Nasdaq, que no parece que no lo están recogiendo. Y cuando tienes un oro cotizando en $2.300
la onza un 5% de máximos históricos, pues tienes que plantearte ciertas cosas, ¿no? Sobre todo cuando vienes de un rally tan fuerte como el del Standard & Poor's 500 desde el año 2020 y antes del 2020 desde el año 2008. Y sobre todo cuando tienes las estadísticas de tu parte. Y como dice José, cuando el S&P500 está cotizando por encima de 20 veces beneficios, es bastante improbable que lo haga bien los próximos años, pues por una cuestión de lógica, ¿no? Si tienes casas a 700.000 euros de 100 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana, lo normal es que sigan en 700.000 euros dentro de 2 o 3 años o que incluso corrijan, pero no que se vayan a 1 millón y pico, ¿no? Es una cuestión de probabilidad. Pero eso no significa que te riñas con el que opina distinto. Es que en realidad todo el mundo opina de la misma manera. Lo que pasa es que cada uno asigna probabilidades en función de cuál es su escenario, cuál es su research, ¿no? Pero es que pueden pasar muchas cosas. Mismamente nos dice Kili que, insisto, muchas gracias por mostrar tu opinión y es respetable todo lo que estás diciendo. Como dice Gustavo, estamos de acuerdo en escuchar diferentes opiniones porque aquí no somos del discurso único. Aquí tenemos la libertad para valorar y opinar y sé que hay tesis muy diferentes. Y comentaba, dice, pero Microsoft se pegó un leñazo en el año 2000 por la sentencia antimonopolio, no tanto por la burbuja, que también. Claro, ¿quién no te dice que Nvidia, que ahora mismo tiene dentro del sector semiconductores y dentro de los chips dedicados a inteligencia artificial, tiene prácticamente toda la tostada de ese mercado? ¿Quién no te dice que al final, si eso crece, intervenga porque a Estados Unidos los monopolios no le gustan, esto lo sabemos. Pero por no entrar en debate... A ver, yo no estoy de acuerdo en que Microsoft bajara lo que bajó del año 2000, del pico de la burbuja.com al mínimo que hizo después por la sentencia. Creo que no. Yo tampoco lo creo. Mi opinión. Pero bueno, seguro que influyó también. Luego hay que tener un poco, extrapolando lo que dice esta persona que nos escucha, que no me queda con el nombre, hay que tener en cuenta, obviamente, cuando una compañía tiene una posición tan dominante, primero no es que atraiga posibles juicios antimonopolio, que podría tenerlos también. Lo primero que atrae es competencia, ¿no? En caso de que no exista competencia posible en el libre mercado, que sean capaces de competir con ellos, quizá ya entrarían en juego este tipo de cosas. Pero bueno, yo no entraría ni siquiera en eso. O sea, a mí me gusta ver varios puntos de vista. Me encanta escuchar a la gente que es positiva y que cree que el Nasdaq va a hacer un 15% anual los próximos 5 años, porque intento ver ese punto y ver otros. Pero también me gusta ver qué hace gente inteligente. Y voy a poner un ejemplo. Apple, que es una compañía que nosotros fuimos accionistas en el 2015, si no recuerdo mal, que cotizaba 9 veces beneficios, cotiza hoy, después de un anuncio que han hecho de inteligencia artificial en masa, por encima de 30 veces beneficios. Apple, ¿vale? Entonces, y tenemos a Warren Buffett, que tiene más de 150.000 millones de dólares en caja, aprovechando para vender acciones de Apple, y ha vendido algo de la participación en un momento en el que, por cierto, su comprador es no es necesariamente la propia compañía, pero la compañía está haciendo un programa de recompra de acciones potente y está recomprando las acciones, ¿no? Entonces, bueno, ver eso, o sea, ver que gente como Warren Buffett pues considera que es un buen momento para vender Apple, luego lo justifican con temas impositivos y demás, pero bueno, la realidad es que por necesidad de caja no es, porque Berkshire tiene muchísima caja, pues te dice que quizá los múltiplos son exigentes. La narrativa entonces, en el año 2015 en Apple, era que era un vendedor de periféricos como Samsung, como BlackBerry, y que ese tipo de compañías tenían múltiplos bajos porque podía haber un cambio muy rápido, como le pasó a Nokia, etcétera, ¿no? De una tecnología a la que no te adaptas, y luego cambió a que es un ecosistema, que parte estoy de acuerdo, en que es una compañía de más calidad, etcétera. Ahora la narrativa es otra, es que cotiza per 30 y por lo tanto es una compañía de una fortaleza brutal en la que no pueden caer las ventas, no pueden caer los márgenes, no pueden caer los beneficios. Y ojo con eso, el bono a 10 años pagándote el 4 y pico y Apple pagándote un 3, y encima recomprando sus acciones, con lo cual te están diciendo que la propia caja que genera Apple no ven dónde reinvertir en su propio negocio, sino que la reinvierten en sus propias acciones a una rentabilidad del 3, que a mí me parece muy baja. Pues para mí hay muchas señales de que el mercado es complicado y no va a ser fácil ganar dinero en este entorno. Pero de todas maneras, en cualquier caso, que no tiene por qué pasar lo que le pasó a Nvidia con respecto a Microsoft y nada, lejos de la medida antimonopolio de Microsoft, también hay que lo que cayó fue el Nasdaq, un 80%, y se tardó 13 años en recuperar el Nasdaq. O sea, las tecnológicas estaban sobrevaloradas en el año 2000 como lo pueden estar ahora, o al menos, en mi opinión, hay más probabilidad de que estén sobrevaloradas, desde luego, de que estén en precio, ¿no? Parafraseando al indomable Will Hunting, diré una cosa. Les ahorro el suspense. Nvidia no es perfecta, tendrá un año malo. Tendrá un año en el que pues la inversión, que seguro que es cíclica en todo el tema de procesamiento de datos y demás, pues tenga un año que haya un bajón, que haya un parón, que entre un competidor. Eso es inevitable, siempre pasa. Es una compañía magnífica, el problema es que cuando todas las expectativas son positivas, pues hay más riesgo de que cualquier cosa sea una sorpresa negativa, obviamente, ¿no? No, a ver, si coges los fundamentales de Nvidia, pues creo que no hay ninguna empresa que tenga unos fundamentales tan sólidos, tan bestiales los últimos
años, pero luego hay que tener en cuenta una cosa, y atendiendo a los ciclos del capital, una empresa que sube tanto todos los días es una empresa que está en ojos de todo el mundo, y eso es un riesgo a la hora de que más oferentes van a entrar a competir, y por tanto eso impactará en el precio de las acciones a futuro, ¿no? A la baja, obviamente. Dejadme que haga un inciso, porque antes hemos hablado de inflación y de ir a otras oportunidades hablando de esta, que es una de las que puedes mover el dinero para intentar rentabilizarlo dentro del ahorro. Pero vosotros has hablado antes de mineras, Gus, José, te pregunté la última vez, pero ¿habéis detectado nuevas oportunidades también? ¿O cómo estáis viendo el contexto de mercado para mirar algunas otras alternativas? Hemos hablado de la sobrevaloración que puede haber en las grandes o no de cara al futuro. Pero ¿dónde estáis viendo ahí las oportunidades? Luego hablaremos de oro también, Gus, porque me lo han preguntado mucho y somos muy defensores los dos del activo y ha habido correcciones y quiero que lo comentemos. Pero a grosso modo, oportunidades ahora mismo, ¿dónde veis? Si quieres empiezas tú, José. Sí. No, un inciso rápidamente y le doy paso a José, que sabe bastante más que yo de empresas. Bueno, yo quería deciros que dentro de 2 días, hoy es martes, el jueves, vamos a dar una clase sobre análisis fundamental, Héctor, en la cual vamos a explicar cómo valoramos compañías y dentro de eso, pues algunas empresas que creemos que están baratas, y José hablará de algunas de ellas y ya le doy la palabra. Pues ya vamos, esto es justo va al hilo de lo que vaya a comentar ahora José, que puede ser el aperitivo de esta clase que vais a dar, así que echadle un ojo. A través de vuestras redes sociales entiendo que lo estáis anunciando, ¿no? O sea, que ahí pueden informarse y apuntarse. Sí. Vale, pues pasamos por el chat también las redes de José y de Gustavo, os lo pasa Chris y también lo pondremos en el enlace de YouTube para que se puedan informar. Y dicho esto, José, tema de empresas que ves que estás detectando ahora, así un poquito pinceladas para que la gente luego pueda apuntarse a este curso. Sí, a mí me gusta repetir un argumento que leí en la última carta de un gestor americano muy famoso, un value investor que se llama David Einhorn, que gestiona un fondo que se llama Greenlight Capital. Y entonces David Einhorn, digamos que él reflexionaba sobre si el value investing estaba muerto, ¿no? Él hablaba de que las compañías baratas y demás cotizaban múltiplos atractivos, daban buenas rentabilidades, pues en muchos casos no subían. Digamos que digamos el value investing tradicional, que era comprar una compañía a múltiplos baratos y esperar a que se ajustara y volvieran a la media histórica, pues ya no funcionaba como antes. Él hablaba directamente de un mercado roto. Y entonces él decía que para él, y lo relacionaba obviamente todo esto con todo el tema de la inversión indexada, ¿no? Y de cómo el dinero, cuanto más grandes fueron las compañías, más dinero atraían y cómo era una especie de agujero negro, ¿no? Que atraía los fondos, ¿no? Y entonces él hablaba y decía, para mí el value investing ha cambiado en el sentido de que ya no solo busco compañías baratas, que estén muy baratas, o sea, que den unas rentabilidades muy altas sobre la inversión que hagamos, sino que de alguna forma me vayan a devolver o vaya a ver yo aflorar esa rentabilidad por alguna vía, ¿no? Y él hablaba concretamente de aquellas compañías que pagaban dividendos muy grandes y que, por lo tanto, aunque siguiera cotizando a un múltiplo bajo, esto lo va a entender cualquier persona que nos escuche. Si nosotros compramos una compañía a PER 10 y nos paga, ese PER 10 es que pagas 10 veces lo que vale en bolsa, es a lo que gana de beneficios. O sea, que lo que vale en bolsa es 10 veces lo que gana al año en beneficios. Si nos reparte ese beneficio anualmente, pues independientemente de que esa compañía no suba en bolsa y se mantenga igual, nosotros vamos cobrando el dividendo año tras año, ¿no? Y que se va generando y nos lo van pagando. Y la otra alternativa es aquellas compañías que, estando muy baratas, aprovecharan y con el flujo de caja que generaran, recompraran acciones fuertemente. Entonces, nosotros, particularmente ahora, nos parece especialmente atractivo comprar aquellos sectores un poco odiados que generan flujos de caja muy fuerte, que tienen ventajas competitivas muy fuertes, pero que son un poco odiados por el mercado y lo que hacen es o bien nos pagan dividendos muy altos o bien recompran muchas acciones y son compañías caníbales, ¿no? Que se devoran a sí mismas, reduciendo el número de acciones en circulación a precios muy baratos. O sea, lo contrario que hemos comentado con Apple, ¿no? Cuando recompras tus acciones en máximos históricos a múltiplos ridículos, para mí es una mala decisión. Cuando recompras tus acciones en un momento en el que los múltiplos son muy baratos y es muy atractivo la rentabilidad que das, pues es una buena reinversión, ¿no? Y vemos compañías en ese estilo, ¿no? Un ejemplo que veremos, por ejemplo, la sesión que ha dicho Gustavo del jueves, en más detalle, pues es Imperial Brands, ¿no? Una compañía que es una de las principales compañías de tabaco que hay a nivel global, y para que la gente se haga un poco una idea, pues está a 6 veces los beneficios. O sea, yo la compro por 6 veces los beneficios que genera, con lo cual, si ese beneficio que genera la compañía me lo devuelve de una forma o de otra, en los próximos 6 años yo habré recuperado mi inversión y todo lo que me queda será plusvalía, ¿no? Digamos, del negocio, ¿no? Imperial Brands, lo que está haciendo actualmente, pues es pagar un dividendo del 7-8% y una recompra de acciones del 7% del capital, con lo cual nosotros sabemos que o bien la acción va subiendo o bien cobraremos dividendos y acabaremos siendo los únicos accionistas de la compañía, porque si la acción no sube y siguen recomprando y recomprando y recomprando acciones, pues
van desapareciendo el resto de accionistas y nos vamos quedando nosotros con toda la compañía, ¿no? No sé si me explico. Entonces, ese entorno es un entorno en compañías en las que están baratas y en las que además sabemos que el retorno lo vamos a ver porque son claros en que van a generar valor para los accionistas, ¿no? Y por añadir algo más en este sector, que es un sector muy odiado, como todo el mundo sabe, pues el sector del tabaco, a pesar de que hay crecimiento en otras líneas de negocio, como son los nuevos productos, los vapeadores, los calentadores de tabaco tipo IQOS, de ese estilo, no solo es importante eso, sino que encima en un entorno de recesión es un consumo súper poco elástico al ciclo, que el tabaco aguanta muy bien. Yo animo a cualquiera de las personas que nos está escuchando para que vea qué hizo el sector del tabaco entre el 2007 y el 2009, porque se quedará un poco impresionado de lo bien que funcionó el negocio, la caja que generaban, etcétera. Y además hay un riesgo que es la regulación, que es el peor, digamos, el peor escenario del sector, que es que hay una regulación muy dura contra el tabaco, pero yo soy particularmente optimista en el sentido de que hoy estaba mirando una pequeña empresa de tabaco griega que se llama Carelia, que cotiza a precios ridículos y tiene muy poca liquidez, y leía que Carelia factura 270 millones de euros netos para ellos. ¿Sabéis cuánto genera para el Estado? A ver, O sea, sorpréndenos. Los impuestos, 1.100 millones. O sea, de 1.100, 270 es su negocio. El resto son impuestos que pagan al Estado. Claro, en un entorno de economías que están con el apalancamiento que están, con los déficits públicos que tenemos. Realmente el tabaco es una vaca lechera de generación de impuestos. Entonces me imagino que le irán apretando y le irán subiendo impuestos, pero lo mantendrán vivo porque es muy atractivo, ¿no? Puede haber un shift, o sea, que pasemos de productos de tabaco puro a productos de nueva generación, vapeadores y demás, como está pasando, y que los impuestos también hagan ese cambio. Pero bueno, al final hay que entender que el mercado está asumiendo que al tabaco en Imperial Brands le quedan 6 años. Yo lo dudo mucho, ¿no? La industria del tabaco es una industria magnífica, porque tiene unos retornos sobre capital brutales. La competencia es la que hay, ya no entra nada nuevo, porque obviamente es un sector muy presionado y no entran nuevos competidores. Nos parece que hay tesis muy interesantes. Y de hecho, la clase del jueves entraremos mucho más en detalle y contaremos alguna otra más de la industria que puede ser muy interesante, ¿no? Y hay dos cosas muy importantes que ha dicho José, ¿no? Primero, uno, que ha dicho que compramos empresas que están infravaloradas, olvidadas por el mercado. Esto es importante entenderlo porque cuando uno compra una empresa así, tiene que saber que va a seguir sufriendo, ¿no? Porque lo normal es que no es que compres tú la empresa, apretes a un botón y de repente el mercado se empiece a interesar por esa compañía, ¿no? Las compañías que son altas en ROE, es decir, que tienen un potencial upside interesante, son aquellas compañías que por alguna razón pasajera están sufriendo, pero es una razón pasajera y además es fácilmente detectable que esa razón es pasajera, pero eso no significa que las vayas a comprar y esa razón desaparezca, ¿no? Sino que necesitas tiempo, ¿no? Y eso probablemente te tengas que comer otro 15% o 20% de caída hasta que empieces a ver florecer la compañía, ¿no? Y luego, con respecto a lo que ha dicho José, también me parece muy interesante entrar en aquellos sectores que que puedan ser tóxicos para la salud física o mental. Me recuerda mucho las tabacaleras también a los brokers, ¿no? Que son sectores que son muy regulados, que dejan muchísima pasta al Estado, pero que nadie puede entrar porque son sectores que es todo lo contrario, ¿no? En vez de atraer competidores, lo normal es que rechacen competidores por las altas barreras a la entrada que tienen. Eso hace lo que dije antes de los ciclos del capital, es el proceso contrario, ¿no? La oferta se va reduciendo y, por tanto, el precio del producto va subiendo, ¿no? Oye, luego, una cosa, ya que habláis de compañías tabacaleras, es que el otro día, ahora sigues con esto, pero es que me ha venido a la cabeza, y cómo lo veis, porque el otro día vi un gráfico que por primera vez había más consumo de marihuana que de alcohol, véase cerveza, etcétera, en población joven en Estados Unidos. Y que esto igual podía ser como una oportunidad de cara al futuro. No sé, se vio en su momento un boom por las compañías ligadas al cannabis, pero luego también se frenó, ¿no? Ese auge. Pero no sé cómo lo veis esto, ya que hablabais de las tabacaleras, porque igual es si vamos a una espiral liberalizadora del consumo de cannabis a lo largo del mundo, igual puede haber ahí una oportunidad. No sé, ya que comentáis el tabaco, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, pues yo por acabar con lo que he dicho antes diría, en el caso de Apple, Apple no encuentra alternativas de inversión y reinvierte sus propias acciones al 3%, y en el caso de Imperial Brands no encuentra alternativas de reinversión y reinvierte sus propias acciones al 15% de retorno. Entonces, ¿qué compañía su beneficio por acción va a crecer más rápido en los próximos años? Pues siguiendo eso, mi sensación es que respecto al precio que estás pagando va a ser el caso de Imperial Brands, ¿no? En el caso que hablas del negocio de la marihuana, nosotros hemos mirado a veces lateralmente algún negocio relacionado
claro, no tiene que ver el cultivo, hay negocios hay muchos tipos de negocios, de alquiler de fincas y digamos, de activos inmobiliarios, de REITs relacionados con marihuana, hay muchos negocios diferentes. La realidad es que en el entorno yo no he encontrado en el entorno de ese sector negocios con ventajas competitivas establecidos que generen caja como son las empresas tabaqueras, ¿no? Que son negocios... Claro, las empresas tabaqueras son negocios que han sufrido muchísimo durante todos los años, a lo largo de la historia, han tenido multas de 200 billones en Estados Unidos que siguen pagando hoy en día. Les prohibieron hacer publicidad, lo cual fue magnífico para el negocio porque mantienes a tus clientes y te ahorras el coste de marketing en su momento. O sea, quiero decir que fue una medida contra las tabaqueras, sobre todo contra el consumo de tabaco, pero para las compañías tabaqueras fue unas medidas que parece que van contra las compañías, son buenísimas para las compañías, es un ejemplo, ¿no? Imaginaos todas las compañías tabaqueras que más o menos eran X competidores cuando les prohíben hacer publicidad y dicen, bueno, pues ahora todos nos ahorramos ese presupuesto que era fuerte de marketing y más dinero ganamos todas, ¿no? Entonces, quiere decir que muchas veces cuando algo está muy regulado y parece que está perseguido, parece que siempre es negativo y a veces es positivo, no negativo. En el caso de la marihuana es más complicado porque la regulación es por diferente en un estado, en otro estado y depende de qué parte de la cadena de valor estés también. Y yo no lo conozco bien, ¿eh? He visto algunos negocios de cultivo y demás y me parece complicado. Fíjate que muy parecido al negocio que dice José las tabacaleras son los brokers de CFDs. Los brokers de CFDs ahora recientemente les han prohibido hacer publicidad de marketing, son tóxicos porque el 80% de la gente que invierte en CFDs pierde y va a seguir perdiendo sin excepción, pero no pueden ni quieren prohibirlo porque es un negocio, primero porque prohibirlo judicialmente es muy complicado y segundo es un negocio con un apalancamiento operativo brutal que son ingresos para el Estado y para el regulador, que es al final quien lo regula, ¿no? Entonces, pero luego, eso, perdona que te corte, te doy toda la razón, pero es una hipocresía, porque vas con la cruzada contra los CFDs, pero no vas contra los warrants o contra los futuros, que también te puedes apalancar, o sea, no sé, quiero decir... No, sí. No, sí, Héctor, desde el punto de vista moral ese es otro debate, sí, por supuesto, claro. Es una hipocresía, viva el libre mercado, que quiera que lo consuma, que quiera que no, obviamente, pero esto es como todo, ¿no? Prohíbes el alcohol, o sea, no prohíbes el alcohol, pero prohíbes el hachís, pues no tiene ningún sentido, es una hipocresía también, ¿no? Pero donde yo quiero ir desde el punto de vista del negocio, por ejemplo, José, que analizó muy bien Flatex de Giro, pues es una compañía que en parte, pues dedica parte de su negocio al brokeraje, ¿no? Y también vive de los CFDs, pero los CFDs viven del dinero que pierden los clientes, es decir, son casinos. El casino vive del dinero que pierde el cliente. Y ese exceso regulatorio, muchas veces que es mal visto por muchos inversores, resulta que se vuelve muy beneficioso para el que está dentro porque tiene unas barreras a la entrada que son inquebrantables, ¿no? En el caso de Flatex, realmente CFDs pesaba muy poco. Es más broker de acciones, pero es muy buen negocio, sobre todo cuando tienes escala, ¿no? El negocio de CFDs es el mejor negocio. El problema del negocio de CFDs es que el cliente, como bien ha dicho Gustavo, pues pierde su patrimonio a una velocidad mucho más rápida. Entonces, es verdad que tu base de clientes pues tienes que ir compensándola constantemente, ¿no? El que pierde va a buscar uno nuevo que lo suplante. En el caso de Flatex, que es el brokeraje más tradicional de acciones, es peor negocio, pero si tu cliente va ganando patrimonio, pues cada vez tiene una cuenta más grande y digamos que no hay que reemplazarlo, ¿no? En ese sentido es mejor. Tiene menos presión regulatoria también. Mira, me quiero dejar la pregunta del oro para el final, pero es que ha entrado una que me parece muy interesante y que lo comentaba Chris por el chat también, que qué interesante y es cierto. Dice, ¿qué opinión tienen los invitados sobre las empresas que crecen por adquisición de empresas más pequeñas de nicho de mercado en un entorno como el actual? Me parece interesante cómo lo formula y no sé cómo lo veis vosotros. A ver, está muy bien que crezcas. Lo importante no es que crezcas o no crezcas. O sea, si eres un compounder, si eres una compañía que digamos que eres capaz de comprar compañías que cotizan más baratas que tú y generar sinergias y comprar una buena... O sea, si una compañía, voy a poner un ejemplo, una compañía gana 100 y esos 100 puede invertirlos en una máquina para generar más negocio y que le dé un 10%. Los puede invertir en comprar una compañía pequeña en el mercado y que le dé un 15%. O los puede invertir en sus propias acciones y que le dé un 20%. Yo preferiría que compre sus propias acciones. Porque al final el ejecutivo tiene que elegir la opción que más rentabilidad dé. Entonces, si comprar pequeñas compañías de nicho le genera más rentabilidad a la compañía, le genera unas tires muy buenas, pues adelante. Si compras una compañía y la compras a un precio muy caro y te da unas tires dilutorias porque está cotizando más cara de lo que cotizas tú en bolsa y utilizas capital para hacerlo, pues será un error. Entonces, comprar compañías per se no es bueno ni malo. Es bueno si les compras a un múltiplo atractivo, ¿no? A un múltiplo después de las sinergias que tenga el negocio.
Entonces, no hay que fijarse solo en compañías que compran compañías. Hay historias de empresas que han comprado muchas compañías y han sido un absoluto desastre porque las compraban mal. Y hay historias compounders de empresarios que compran compañías, las compran muy bien en los momentos buenos y generan muchísimo valor. Entonces, no hay que mirarlo aisladamente, sino que hay que mirar cómo compran, si compran bien y a qué precio compran, etcétera, ¿no? Y sigue. Bueno, dicho esto, sí, bueno, José, perdona. No, está de acuerdo, había terminado. No, dicho esto, yo por darle un poco, yo creo que creo que por donde va ella, a ver, es cierto lo que dice José, al final esto es, pues si una empresa paga dividendo, ¿no? O decide recomprar acciones, ¿no? Al final lo que tienes que mirar es el coste medio de capital, en cómo se capitaliza la compañía, cómo adquiere el equity, cómo adquiere la deuda del banco, ¿no? Y si es capaz, o esa compañía que va a comprar es capaz de obtener unos retornos mayores que el WACC para adquirir esa compañía, estará haciendo o estará generando valor para el accionista, ¿no? Pero dentro de eso, lo difícil es crecer orgánicamente. Obviamente, crecer orgánicamente es lo ideal, ¿no? Para toda compañía, porque además creces de manera en la que aportas muchísimo más valor a la compañía, te endeudas menos bueno, y es de una manera en la cual a priori el apalancamiento operativo es mayor. Pero hay casos, como ha dicho José, y la historia está llena de ellos, en los cuales el compound es brutal. Mira el caso de Google con Yahoo, ¿no? Pues ya ves, no sé si pagaron 1.000 millones de euros, José, por Yahoo en aquella época, Google, ¿no? En el caso de Google, el que es espectacular fue YouTube, creo que fue una compra. Sí. Perdón, Yahoo, quería decir YouTube. Yo no recuerdo cuánto pagaron, no sé si fueron 1.000 millones de dólares, creo. Fueron 1.000 o 2.000 como mucho, creo, ¿eh? Fue 1.000 o 2.000 como mucho. Hay un ejemplo de buena operación y mala, que es el ejemplo, por ejemplo, de Facebook cuando compró Instagram, que fue una operación brutal y fue una magnífica operación porque generó muchísimo valor. Y luego está el ejemplo de Fox News, que compró la primera red social que hubo previamente que Facebook, que tuvo, digamos, bastantes, que fue MySpace, y la compraron por 3.600 millones de dólares y fue una ruina absoluta porque se equivocaron, ¿no? Y fue una compañía que luego pues fue muy mal, ¿no? Entonces depende de lo que compres. Lo que está claro es que en términos generales, si tú eres una compañía que cotizas a PER 10 y te compras empresas pequeñas a PER 20, pues estás haciendo una estupidez. Porque tu capital, que tus accionistas tienen un coste del capital, tu capital tiene un coste alto, o sea, te cuesta más de un 10% captar dinero y lo vas a invertir para que te dé un 5%. Pues eso no tiene sentido, ¿no? Lo ideal es que compres compañías más baratas que tú. ¿Para qué? Para que generes ese valor y ese compound que comentaba Gustavo, ¿no? Entonces, en algún caso concreto, se me viene a la cabeza Acerinox, que ha comprado una compañía más cara que ellos, porque son unas aleaciones especiales, que es para la industria del aeroespacial en Estados Unidos, para unirlo a su negocio ya de aleaciones especiales europeo, y tiene su racional, o sea, muchas veces puede tener sentido. Pero en general, lo importante es que los que compren bien, ¿no? Entonces, que compren como si fueran de la compañía, a ser posible, ¿no? Que no hagan tonterías. Una última cuestión que sé que os tenéis que ir y es sobre el tema de oro, mineras también de oro. Mañana, como va a venir Gustavo al especial de la Reserva Federal, seguro que ampliamos un poquito más, que nos da un poquito más de tiempo de ampliar en esto. Mañana va a estar de nuevo aquí en el canal. Pero tema del oro, porque el oro consolidó sobre los 2.280 dólares la onza como mucho, 2.300, después de alcanzar máximos históricos. Mucha gente está... como hemos hablado mucho de oro, somos favorables, Gus y yo somos favorables al oro, hay otros inversores que también lo son, pues están preocupados diciendo, oye, se acabó el rally, no se acabó el rally. Yo digo que nada cambia, que yo he reducido de mi posición de oro porque estaba cargadísimo hasta las trancas y por reducir un poquito de riesgo. Pero no sé si, Gus, tú primero, que sé que lo sigues mucho, y José más a lo mejor por la parte de mineras, ¿cómo veis estos movimientos del oro? Yo ya digo que era lógico, pero ahora me dices, Gus, ¿qué piensas tú? A ver, a mí no me preocupa, Héctor, a ver, pero hay que entender que el oro capitaliza 17 trillones de dólares, 17 billones europeos y claro, no produce absolutamente nada, en teoría no produce nada porque produce servicios de liquidez y que es normal que tenga volatilidad, pero el oro está a un 5% de su máximo histórico, no es nada. Y además contra unas noticias que le han afectado muchísimo en los últimos días, sobre todo el dato de no-farm payroll, que le ha afectado muchísimo, y el pseudodato del stop en la compra de oro por parte de China, cuando llevaba no sé cuántas miles de toneladas compradas, y resulta que ahora, porque en mayo ha parado de comprar, pues todo el mundo se ha puesto a vender oro. O sea, mira, yo te digo que aquel que no tenga paciencia con el oro, pues tiene que entender que desde que el oro cotiza en el Tratado de Bretton Woods, por el cual se pone fin al patrón oro y solamente se establece la paridad con respecto al dólar,
el oro, cuando Nixon lo deja flotar en el libre mercado, estaba a $35 y ahora está a 2.300. Ha multiplicado por 50 veces en términos nominales y ha multiplicado, se ha revalorizado 7 veces en términos reales. Prácticamente lo que ha subido el Standard & Poor's 500. Entonces, a largo plazo el oro te va a hacer ganar. Y además tiene una oferta que es la que es, muy reducida. La cantidad de oro que hay en el mercado son 200.000 toneladas. La cantidad que queda por descubrir se estima que es entre 40 y 50.000 toneladas. Tiene un stock to flow muy favorable de un 1,5%. Y el mundo necesita sobrevivir, ya lo digo, sobrevivir con inflación, tal y como está montado el sistema. Así que el que tenga un poco de paciencia con el oro va a seguir teniendo retornos, además de una cobertura cojonuda. O sea, el oro es el único seguro que te da un retorno de un 8, un 7% nominal anual durante los últimos 50 años. ¿Pero qué más quieres? Ahora, que encima no pretendes que no haya volatilidad, no pretendas que no vuelva a los $2.100, porque eso es absurdo. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que el mundo funciona con socialismo y que cada vez hay más socialismo y que ahora hay una ultraderecha en Europa y que la Reserva Federal no ha conseguido reducir absolutamente ni $1 y sigue la masa monetaria en 21 trillones de dólares y todo eso son beneficios para el oro. Ahora, que se vaya de 2.450 a 2.300, mañana a 2.200 y a 2.400 después, es irrelevante. Lo importante es que cuando tú compras oro tienes un seguro contra muchas cosas y además sabes que a futuro, si las cosas se ponen muy feas, pues tienes un medio de intercambio que además no pierde valor, ¿no? Justo lo que, vamos, yo estoy de acuerdo con lo que dices. No sé, José, añadir algo del tema oro o si quieres ya más tema mineras, que está un poco relacionado. Sí, además yo no perdería el foco de que puede haber un escenario de esta inflación, o sea, de bajo crecimiento económico con inflación, que eso, en mi opinión, para el oro es bastante positivo. Y luego hay otro punto, que es, una vez que sabemos el precio del oro, cómo están las compañías que, digamos, tienen actividad relacionada con el oro, las mineras, las empresas de royalties, etcétera, y si hay oportunidades ahí. Nosotros ahí sí que lo estamos viendo, ¿no? Se están viendo compañías de royalties. En el caso de las mineras han sufrido más, pues Barrick, Newmont, han sufrido más porque a pesar de que el oro ha ido subiendo, como hemos visto, y están prácticamente en máximos históricos, o hace nada, en 2.400, claro, si el coste tuyo de extraer cada onza también ha subido de una forma o similar, incluso superior en términos relativos, pues hace que tu margen por onza no suba. Entonces, si a Barrick no le importa el precio del oro, y quiero que me entiendan, claro que le importa el precio de la onza de oro. Lo que le importa es cuántas onzas produce y el margen que ellos obtienen por cada onza que producen. Entonces, si el oro sube de 2.000 a 2.400, pero sus costes suben de 1.000 a 2.000, pues ellos ganan menos por onza. Pasan de ganar 1.000 a ganar 400 por onza y, por lo tanto, su beneficio cae. Entonces, ha habido un entorno de inflación fuerte de costes que ha hecho que el margen por onza, en el caso de Barrick o de estas compañías, pues haya caído, unido a que la producción ha ido cayendo, pues en términos de beneficios todavía no se haya visto, ¿no? Es verdad que las presiones inflacionarias sí que se están ya frenando, parece, y parece que vienen trimestres mejores, ¿no? Y luego el negocio de los royalties, que es mejor aún, porque el negocio de los royalties, que son derechos mineros, cobran un derecho sobre el precio al que venden el oro las compañías mineras y, por lo tanto, no les importan los costes, solo los ingresos. Y ahí sí que vemos alguna oportunidad de compañías que históricamente han hecho alguna cosa mal en términos de asignación de capital, en términos de lo que comentábamos antes, pero que ya llevan algunas collejas del mercado y que pensamos que van a tener un poquito más de equilibrio y van a hacer las cosas mejor y que están baratas. Es decir, Sandstorm Gold, que está cotizando a la mitad de cualquier múltiplo de royalties que haya en el mercado, son compañías que normalmente cotizan más caras que las mineras porque tienen menos riesgo. Y tenemos compañías pues, bueno, Sandstorm llegó a cotizar a 9 con el oro a 1.900 y está el oro a 2.400 y cotiza a 5,5 o a 5,30. Es decir, o sea, en mi opinión, hay oportunidades atractivas dentro del entorno. Sin tener una opinión clara de si el oro va a subir o no va a subir el próximo año, 2 o 3. Tengo claro que va a subir los próximos 10, porque como dice Gustavo, los políticos occidentales en general son absolutamente adictos al gasto público y al déficit y no van a cambiar, salvo que alguien les obligue. Entonces... No, pero es que no va a cambiar, ni siquiera tengo confianza en que Milei vaya a ser, no se vaya a enganchar a ello, ¿no? Pero es muy importante lo que ha dicho José con respecto a Barrick, porque mucha gente me pregunta ahora con Barrick, que está cayendo y tal, que lo normal es que Barrick haya tocado el suelo de producción de las 4 millones de toneladas y que además la gente tiene que entender que en un proceso desinflacionario es muy beneficioso para los
all-in sustaining cost, que son los costes englobados a toda la extracción del oro, con lo cual probablemente se esté dando las condiciones perfectas para que Barrick Gold, teniendo en cuenta que es una compañía dirigida por un CEO que es la auténtica hostia en el sector, que es Mark Bristow, y además tiene deuda neta cero, lo normal es que es una compañía que se haya convertido en tipo 100% value investing, que yo colgué un tuit el otro día para decírselo a la gente, y ahí hay que asignar una alta probabilidad a eso. Luego está la probabilidad de que vayamos a otro escenario de inflación, de que la regulación en Mali se complique y el grupo Warner la quiera expropiar, etcétera, etcétera. A eso hay que asignarle distintas probabilidades. Pero de entrar, estamos en el momento perfecto para entrar. De hecho, es una de las primeras posiciones, si no la primera, de AZ Valor, que está dirigida por dos tíos a los que José y yo admiramos muchísimo, que son Aval Guzmán y Fernando Bernat, y esos tíos no ponen 150 o 200 millones de euros en una compañía si no saben perfectamente que está súper bien dirigida, ¿no? O sea, todos son tesis que luego las concatenas y te das cuenta de que la potencial revalorización es mucho mayor que la que no se da, ¿no? Pues nos vamos a quedar con todo esto, que sé que tenéis clases de la universidad y os tenéis que ir pitando. Muchísimas gracias a los dos, a la audiencia también, muchísimas gracias por seguir el directo de hoy. Espero que os haya gustado, que si veis esto en diferido también desde YouTube, que dejéis vuestro comentario, vuestro like y os suscribáis al canal si os ha gustado el contenido, lo tenéis ahí arriba. Echadle un ojo también a lo que hemos hablado antes de Freedom 24, a los productos, descargaos la plataforma y le echáis un ojo, que creo que merece la pena. Insisto que no es una recomendación de inversión, sino tal y como lo veo yo. Así que, lo dicho, mañana nos vemos, especial informativo con la reunión de la Reserva Federal a partir de las 6:30 de la tarde, hora española, estaremos por aquí, primero con los locos de Wall Street para hacer la previa y después ya empieza a concatenarse todo, así que Gustavo repetirá, así que nos vemos mañana. Un abrazo a todos y mañana aquí como un clavo todos. Chao.